Pues, mucho gusto, gracias. Lo que vamos a trabajar en este momento es el comienzo de la unidad 13, que va a tratar sector externo. La unidad 13 y 14 las tienen muy profundamente desarrolladas por mí en el libro de la cátedra, así que no es que me vaya a apartar muy mucho de lo que tienen ahí. Voy a acompañar una presentación PowerPoint. ¿Podrían confirmarme si se ve correctamente? Sí, se ve, profe. Bueno, muchas gracias. Bien, vamos a comenzar con los conceptos de comercio exterior y comercio internacional. El un gran maestro, el profesor Márquez Sosa, creador de la Cátedra de Comercio Exterior de la Facultad de Ciencias Económicas, él se refería sobre todo al acto de comercio exterior y nos decía que es un acto celebrado entre residentes de un país, el exportador, y los de un estado extranjero, el importador, que está revestido de solemnidades y recaudos administrativos, bancarios y fiscales exigidos por ambas legislaciones, por los dos países. Tenemos un contrato, tenemos una operación comercial en la cual tenemos un exportador, tenemos un importador, están situados en distintos países y vamos a tener todas sus normas, las de los dos países que van a tomar intervención en esta operación. Cuando les hablan de comercio internacional, están mirando más bien al continente, no al contenido. Profe, ¿Sí? disculpe, buenas tardes. Usted ahí en la definición de acto y comercio exterior hacía referencia a la legislación interna de cada uno de los estados partes en el acto propiamente dicho. Existen, supongo que sí, Sí. existen normas de derecho internacional que suplen la función de las legislaciones internas o ayudan o A ver, resuelven vacíos legales. no que suplen. Vamos a ver una serie de normas. Primero, en internacional privado, ustedes van a ver si los van a volver loco con una batería de normas, y vamos a estudiar ahora cuestiones de regulación internacional de comercio internacional, que va por encima de esto y va a generar un marco, pero lo mismo va a tener que cumplir con las legislaciones de los dos. Que las legislaciones de esas dos estén armonizadas a una legislación internacional es otra historia, pero que va a tener que cumplir con las legislaciones de los dos, siempre. Perfecto, ¿Se profe. comprende mejor? Sí, sí, gracias. Bueno, el comercio internacional, les decía, tiene que mirar los estados no como sujetos de derecho privado, sino como sujetos de derecho público. Comercio exterior, siempre decimos el comercio exterior argentino, el comercio exterior belga, el comercio exterior de Uganda, es el comercio exterior de un país. Y todos esos comercios exteriores están dentro del comercio internacional. Van a ver, se habla mucho en los últimos tiempos de negocios internacionales, maestrías de negocios internacionales, por ejemplo, y demás. Eh, Toma las operaciones de comercialización, es decir, compra, venta, suministro, transporte, más las inversiones y las finanzas internacionales. Ahora les voy a pedir que presten muy especial atención a esta placa, a ver si se puede ver a pantalla completa. ¿Se ve correctamente? Sí. Necesito que trabajemos el balance de pagos. Esto lo van a tener que manejar muy bien porque aparte va a ser la base para comprender mucho la política monetaria de un país.
El balance de pagos es una registración contable de todas las operaciones que implican ingreso o egreso de divisas a un sistema económico durante un periodo determinado. Registración contable de todas las operaciones que implican ingreso o egreso de divisas a un país en un periodo normalmente de un año, que a veces se puede hacer semestral o cada 3 meses. Este balance de pagos es una suma algebraica de las operaciones que van a registrar con signo positivo las que implican ingreso de oro o divisas, con signo negativo las que impliquen una salida de oro y divisas. Por ejemplo, exportamos soja a China. Ahí. Eso lo vamos a registrar con signo más o con signo menos del balance de pagos. Díganme ustedes. Más. Más, perfecto. Salió soja, pero entró oro o dólares, ¿verdad? Supongamos que un argentino va a hacer turismo en Brasil durante el verano. El dinero que paga en el hotel y en los restaurantes en Brasil, ¿con qué signo se registra? Más. ¿Ah, sí? Más en Brasil, menos para nosotros, porque es dinero de Argentina que sale de la Argentina. Entró felicidad y bronceado, pero salió oro. Si pagamos a Netflix, a Estados Unidos, un royalty, un canon por el uso, no sé cuántos son, $6, $7 creo, por mes. Eso se registra con signo más o signo menos en el balance de pagos de Argentina. Menos. Menos, perfecto. Recibimos un préstamo. El Fondo Monetario nos da un préstamo por 10.000 millones de dólares. U otro gobierno, o acreedores particulares, quien guste. Nos da un préstamo. ¿Eso con qué signo se registrará? Piensen bien. A ver, alguien más que siempre está contestando la misma línea. ¿Con un signo positivo? Señor López. Sí, señor, muy bien. Signo positivo. Seguramente Porque está después el entrando pago de oro. la deuda de capital e intereses se registrará con signo negativo. Ahí estaría como el... Exactamente, igual las inversiones. El momento que entran, ingresan al sistema, se registran con signo positivo. Después, eventualmente, si hubiere utilidades que transferir, esas van a ir con signo negativo. En un préstamo, ingresa en la cuenta de capital con signo positivo y luego las amortizaciones de ese préstamo, son para la parte de pago de capital, van a salir el año próximo con signo negativo en la cuenta de capital y los intereses o servicios financieros van a ir en lo que se llama la cuenta corriente, también con signo negativo. Lo importante es pensar como si fuéramos un mercantilista. Lo que yo quiero es acumular oro y divisas convertibles a oro. Entonces, todo ingreso de oro viene con signo más, toda salida de oro va a registrarse con signo negativo. ¿Hasta aquí venimos bien? Sí, profe. Bien. El balance de pago se divide en dos grandes cuentas. Una es la llamada cuenta corriente y la otra la cuenta capital. En la cuenta corriente vamos a tener ahí adentro tres balanzas. El balance comercial, que es exportaciones menos importaciones. Exportaciones menos importaciones de mercancías, de bienes físicos. Eso es el balance comercial. Dentro del balance de servicios vamos a tener servicios financieros, vamos a tener transportes, vamos a tener royalties, cánones, turismo, primas de seguro. Todo eso va dentro del balance de servicios. ¿Qué me podrá dar
positivo, negativo, por ejemplo, en la Argentina, por culpa de los intereses de la deuda, siempre da terriblemente negativo, un rojo furioso el balance de servicios. Luego está el balance de transferencias, que es el tercer componente de la cuenta corriente, y que las transferencias se refiere a transferencias unilaterales o remesas, como les están llamando mucho ahora, remesas. Son movimientos de oro y divisas que no tienen una contraprestación en la transferencia o prestación de un bien o un servicio. No tienen una contraprestación. Ejemplo, una donación, una beca. Dinero que un ciudadano mexicano que trabaja en Estados Unidos envía a su familia en Oaxaca, en alguna ciudad de México. Dinero que un residente argentino en España, trabajando en España, envía a sus padres aquí en Argentina. Balance de transferencias. Las transferencias que nos ingresen van con signo positivo, las salidas van con signo negativo. La cuenta capital va a tomar las inversiones y los créditos. Inversiones directas o inversiones en cartera, por compra de acciones, créditos a corto, largo plazo, créditos a tomador público, tomador privado, todo eso entra en la cuenta capital. Y como bien señalaban sus compañeros, el momento en que ingresa un préstamo, que ingresa una inversión, se registra con signo más. Cuando salga, los intereses van a ir en la balance de servicios con signo menos y la amortización va a ir en la cuenta capital con signo menos. Ustedes llegan hasta ahí, sumando y restando según tengan signo positivo o negativo, según sea un ingreso o una salida de divisas cada una de las operaciones, vamos a llegar a lo que normalmente acostumbramos definir como es déficit o superávit de la balanza de pagos. Yo tengo un superávit en la balanza de pagos si entraron más oro y dólares que los que salieron. Tengo un déficit en la balanza de pagos si hubo un egreso mayor de oro y divisas que el nivel de ingresos. Yo tuve un viejo profesor en Facultad de Ciencias Económicas que cuando el alumno eh, no estaba todavía convencido de que realmente no sabía nada de la materia, él le hacía esta pregunta. Dígame cuál fue el resultado del balance de pagos de Trinidad y Tobago en el año 1983. A ver, ¿quién lo sabe? Pregunta de examen, ¿eh? Resultado del balance de pagos de Trinidad de... Perdón, señorita Gonzalo. No, pero que no sé. Se dan cuenta que parece una respuesta imposible de dar, bueno, en medio de un examen. En realidad la respuesta es muy fácil. Dio cero. Porque todo balance da cero. Todo balance da siempre cero. Hablamos de superávit o déficit, pero porque estamos dejando una última cuenta fuera, que es la que me hace cero el balance. ¿Y cuál es la cuenta que hace cero el balance? ¿Patrimonio neto? La cuenta que hace cero. ¿Cómo? En realidad Perdón. no sé si en este aspecto es igual, pero en la secundaria vimos que esa función la cumplía el patrimonio neto, o las cuentas Bueno, de acá la patrimonio neto. cuenta. Acá hace otra cuenta. La cuenta que hace cero el balance de pagos es la de variación de las reservas del Banco Central. Las reservas que estudiamos en la unidad 9, la 8 y 9, son estas. Las reservas del Banco Central. ¿Eso qué implica? Que si yo tengo un superávit en el balance de pagos,
eso se va a traducir en un aumento equivalente de las reservas del Banco Central. Si yo tengo un déficit en el balance de pagos, se va a traducir en una caída equivalente en las reservas del Banco Central. Van a caer las reservas. Si yo tuve un egreso mayor de oro y divisas que un ingreso, eso se traduce, ¿de dónde sale ese oro? Y sale de las reservas del Banco Central. Ahora, quiero que entonces siempre el balance es cero. La cuenta de ajuste de los superávits o déficit balance de pagos es la de las reservas, la de los activos del Banco Central. Y esto, a ver, vean, ¿qué ha estado ocurriendo? ¿Por qué las reservas del Banco Central vienen cayendo de manera terrible en los últimos tiempos? Hasta hace unas semanas que se lograron empezar a estabilizar y recuperar un poquito. Estaba saliendo por una serie de cuentas, mucho dinero, muchos dólares, y sobre todo por la de inversiones. La gente estaba desinvirtiendo. Esa fuga de capitales es que se desinvierte de Argentina y se va a otro lado, que al país de origen, o a las Islas Caimán, donde fuere, o al Uruguay. Entonces, las reservas del Banco Central caen y caen. Todo este es el corralón, ralitos, CEPOR y demás, lo que han sido es tratar de bloquear salidas por distintas cuentas del balance de pagos para impedir la variación de las reservas. Miremos un escenario. Si tenemos, ¿se acuerdan cuando calculábamos el valor del dólar, los futuros? Si tenemos una ecuación básica de paridad, tenemos 1.000 pesos de base monetaria, o más simple, sí, 1.000 pesos de base monetaria y 1.000 dólares de reservas del Banco Central. Eso me da que el tipo de cambio es 1 peso por dólar. Ahora, si mis reservas caen a 500, y yo mantengo los 1.000 pesos de base monetaria, me encuentro con que ahora el tipo de cambio deja de ser 1 peso por dólar, sino que pasan a hacer falta 2 pesos para comprar un dólar. Esa devaluación me genera inflación, la inflación me genera una suba de las tasas de interés, la suba de las tasas de interés me hace caer la inversión hace caer la caída de la inversión hace caer el nivel de empleo, y todo eso hace caer el PBI y el consumo y la recaudación del Estado, del gobierno. Terrible. Bueno, pero digamos, yo perdí reservas y ahí devalúo. ¿Qué pasa si no devalúo? Utilizo alguno de o una batería de los instrumentos que estuvimos viendo en política monetaria, por ejemplo, operaciones de mercado abierto, gobierno, o subo los redescuentos, o subo los encajes, los efectivos mínimos, el coeficiente de efectivos mínimos. Todo eso me va a llevar a hacer caer la oferta monetaria y me encuentro entonces con 500 dólares de reserva, pero del otro lado, solo 500 pesos. Bueno, mantuve el tipo de cambio. Ahora, si M por B igual a P por Q, recuerdan, si M la hice caer a la mitad, del lado derecho de la ecuación cuantitativa también tienen que caer. Es decir, va a caer el PBI. Va a caer el PBI. Y esa caída del nivel de ingreso nacional me va a arrastrar una caída de la inversión, una caída del nivel de empleo, una caída del consumo, y en definitiva, lo mismo. Me encuentro con caída del PBI, aumento de desempleo y menor actividad. Cualquiera de las dos situaciones es trágica.
Es como preguntarle, ¿usted quiere que lo cocinemos en una sartén o lo cocinemos en el horno? Mire, me da lo mismo, me están cocinando es lo importante. Vamos a ver que un país cuando se enfrenta a esa situación queda absolutamente inerme y solo hay una manera de salir adelante que es con el apoyo del Fondo Monetario Internacional, que para eso existe, para apoyar a los países miembros del fondo en situaciones como estas, de una caída de la balanza de pagos y un déficit de balanza de pagos. ¿Dudas hasta aquí, por favor? Esto se tiene que quedar muy claro. ¿Dudas? No, profe. ¿No? ¿Señor López Sibila, que está muy silencioso? Bueno, seguimos entonces. Algo para que quede muy claro. Muchas veces van a ver a los políticos, a empresarios, decirles, hay que devaluar para poder mejorar el posicionamiento exterior de la Argentina, para que nuestras empresas puedan exportar, necesitamos estar más baratos, entonces hay que devaluar. En realidad, primero, no hace falta devaluar. Si ustedes miran Japón, Estados Unidos, Alemania, Francia, el valor de sus monedas es significativamente más alto que el de la Argentina y exportan muchísimo y les va muy bien exportando. Primera, entonces, falacia. Segunda cuestión, si yo devalúo, genero inflación, si genero inflación, hago caer el ingreso nacional y genero una distribución perversa que favorece a los ricos, perjudicando a los pobres. No devaluamos para exportar más. Lo que hacemos es exportamos más para no tener que devaluar. La política de comercio exterior es un instrumento de la política monetaria. Esta última línea, que es la variación de las reservas del Banco Central, es la razón de ser de existe primera el comercio exterior. Exportamos para no tener que devaluar. Cuando alguna vez les digan que tenemos que devaluar para exportar, sepan que los están tratando de engañar. La política de comercio exterior es un instrumento de la política monetaria del país. ¿Dudas sobre esto? Profe, se Sí, señor. suele decir en los medios de comunicación que algunos, más que todo el sector agropecuario, que es uno de los, es uno o es el sector que más divisas genera por sus exportaciones, Sí. suele aprovecharse o suele disminuir la cantidad de cereal, por ejemplo, para generar una devaluación. Eso también sería una... No, no liquida, no vende los cereales, no entrega los cereales a la espera de una futura o una posible devaluación. ¿Eso también sería una falacia? En parte sí, por esto. No es una evaluación lo que les trae problema a ellos. No necesitan devaluar para que le vaya bien. Lo que pasa es que tiene un impuesto del 70%. Claro, lo que termina generando La que... importación entre las retenciones, anticipos y demás es más del 70% de valor final, de valor al que vende la mercancía. Entonces, si usted le sacara eso, no habría ningún problema, le quedaría inmediatamente.
Siempre mejor tener dinero ahora que tenerlo flotando. Lo que ocurre es que si hubiera una devaluación, queda la expectativa de que alguna parte de esos impuestos queden licuados por efecto de la devaluación o pierdan peso por efecto de la devaluación. Pero no es que estén buscando la devaluación porque los favorezca una devaluación. Lo que están buscando es que le bajen los impuestos. Si usted le bajan los impuestos, van a liquidar inmediatamente. Además, recuerda una cosa, para el campo, la mayor parte, la larga mayor parte de los costos está en dólares. Es decir, que una devaluación los golpea también por el lado de los costos. Lo único que está en pesos es la mano de obra y una hectárea, estaba viendo ayer, se estima que gracias a la alta tecnificación del campo argentino, una hectárea recibe 40 horas hombre al año. 40 horas hombres al año. Es decir, 8 días de trabajo más o menos. No mucho más. Entre 6 y 8 días de trabajo. Todo lo demás es máquinas. Todo lo demás es maquinaria automatizada o semiautomatizada. ¿Eso qué nos lleva? Esas máquinas se pagan en dólares, las cosechadoras se pagan en dólares, los fertilizantes se pagan en dólares, el pesticida se paga en dólares, la fumigación aérea se paga en dólares. Entonces, la evaluación no es que los beneficie, nos perjudica también. Lo que sí tiene es que eventualmente un impuesto podría quedar ciertos impuestos licuados o parcialmente licuados si la devaluación se llevara adelante. Y ahí sí, entonces recuperar parte de lo que les están sacando en impuestos. Lo que pasa es que el nivel de carga impositiva era mejor ser siervo de la Edad Media que estar en el campo ahora. Es así de simple, pero no es que favorezca la devaluación. No es que nos favorezca la devaluación. Ahora, en el caso específico de los últimos meses aquí en Argentina, no ha sido el campo es el que está liquidando. Y es el que puede salvar el sistema en marzo, que es a lo que apunta el gobierno, llegar hasta marzo sin tener que devaluar. Han sido fondos que ven invertido en bonos en pesos o en fondos de inversión en pesos, fondos extranjeros y que están desesperados tratando de huir y por eso esos bonos en dólares les han dado, o los que se ajustan por el SER, les han sido bastante interesantes, pero no por el campo. Vuelvo a insistir, no devaluamos para exportar, exportamos para no tener que devaluar. Eso es un elemento fundamental que tiene que grabarse siempre. Más dudas sobre este punto van a tener muy desarrollado en el material de balance de pagos. Vamos a revisar luego casos prácticos sobre el balance de pagos, lo tienen que manejar bien. Muy bien. Lo que viene es un análisis de las principales teorías en materia de comercio internacional. Comenzamos con la teoría de las ventajas absolutas, que es bastante evidente, la plantea Adam Smith. Si usted es mejor siendo carpintero y es malo siendo hilandero, bueno, entonces no se dedique a hacer telas, dedique a hacer mesas y sillas y perdón. Y entonces ven esas sillas al tendero que él sí es bueno haciendo telas y haciendo ropa y le va a salir todo mucho más barato. Dedicarme a aquello en lo cual soy más productivo. Es el principio básico de
distribución del trabajo y la especialización. Perdón, me da un ataque de tos. Perdón, un segundo. Gracias, perdón, fui a buscar bebida porque me dio un ataque de tos. ¿Me escuchan correctamente? Sí, profe. Bueno, muchas gracias. Bueno, les decía, lo de las ventajas absolutas es bastante evidente, pero hay muchas cosas que no me puedo explicar. Entre ellas, por ejemplo, tomemos el caso de un país como Argentina comparada con Estados Unidos. Si tomamos bienes industriales, Estados Unidos es mucho más productivo que Argentina. Entonces deberíamos comprarle bienes industriales. Y el mercado agrícola, nosotros somos los segundos más productivos del mundo, justo después de Estados Unidos. O sea, somos muy productivos, pero Estados Unidos es más productivo que nosotros. Entonces también deberíamos comprarle bienes agrícolas a Estados Unidos. Y no ocurre eso. Lo exportamos. Entonces, ¿cómo se explica? Eso va a responder David Ricardo. En 1830, David Ricardo, que ustedes ya lo conocen mucho, el concepto de valor de los bienes relacionados con la cantidad de horas hombre, la teoría de la renta diferencial de la tierra, muchas cosas le debemos a David Ricardo, y entre ellas está de las teorías de las ventajas comparativas que sigue vigente, porque la del valor de las mercancías, eso después se mostró que no era así, pero esto sigue vigente, con algunos elementos que vamos a considerar. Supongamos que tenemos dos países, los dos producen vestidos y pan. Por hora de trabajo es mayor la productividad del país A, tanto en textiles como en fabricación de pan. Un kilo de pan insume menos horas de trabajo en el país A que en el B, y hacer un vestido también consume menos horas de trabajo. En autarquía, sin comerciar, veríamos que cada país está, si tuviéramos 3 horas de trabajo en total, 12 vestidos y 5 kilos de pan en el país A, 4 vestidos y 4 kilos de pan en el país B. El total del mundo, el PBI mundial, si ustedes quieren, serían 16 vestidos y 9 kilos de pan. Hasta ahí es simplemente leer el cuadro. Ahora les llamo la atención a que la diferencia, a ver, el país A, si bien es más barato, es más eficiente que el país B en la producción de pan y de vestidos, mirándose a sí mismo, ¿en cuál de los dos bienes es más eficiente? ¿En cuál de los dos bienes necesita menos horas de trabajo para producir una unidad?
¿En vestidos o en pan? Díganme ustedes, vamos. El país A. ¿Qué le consume más esfuerzo? ¿Qué le implica mayor esfuerzo y sacrificio? ¿Producir pan o producir vestidos? Vamos, despierten. Pan, Pan le implica mayor esfuerzo porque son 0,2 horas, mientras que un vestido son 0,16 horas. Se da cuenta que es genial haciendo tanto vestidos como pan, pero el pan exige un esfuerzo un poco más alto que los vestidos. Y en el país B, que no es eficiente en ninguno de los dos, y vemos que ¿cuál es más difícil de hacer para el país A, para el país B, perdón? ¿El pan o los vestidos? vestidos. Vestidos, porque insume muy bien 0,50 horas de trabajo, media hora de trabajo, cuando el kilo de pan insume un cuarto de hora de trabajo. Entonces, dentro de cada sistema, es mayor la productividad en el país A de producir vestidos que de producir pan, en el país B de producir pan que de producir vestidos. Y también Ricardo nos dice que estos que son las llamadas ventajas comparativas es lo que van a definir el comercio. Porque al país A lo que le va a convenir es dedicarse a aquello en lo que es súper eficiente, que es la producción de vestidos, olvidar la producción de pan, no producir más pan, comprarle el pan al país B, pero mire que el país B sale más caro el pan que lo que le produce el país A, ¿verdad? Supongamos que el valor fuera el valor de la hora de trabajo, me costaba 0,20 en el país A producirlo, y lo pasaría a comprar a 0,25. Estoy destruyendo una industria en el país A y pasando a comprar por 0,25 más caro del país B. ¿Por qué? Porque eso me va a permitir liberar recursos que antes estaban en el PAN y ahora los voy a poder aplicar a los vestidos. En vez de 12 vestidos, voy a poder fabricar 18 vestidos. Y cero de PAN. Y el país B, ¿qué va a hacer? Se va a dedicar a aquello en lo que es comparativamente más eficiente. ¿En qué es peor? En los vestidos, en el pan. En los vestidos es mejor en el pan. Entonces se va a dedicar al pan. Si ustedes se fijan, si cada uno se concentra en lo que es más eficiente, pasamos a tener 18 vestidos y 12 kilos de pan. Es decir, 2 vestidos y 3 kilos de pan más que los que había al inicio. Y el mundo creció. Y el mundo creció gracias a que comerciamos. Existe ahora una ganancia de comercio. La economía, se da cuenta, no es un juego de suma cero. Podemos hacer crecer la torta. ¿Y cómo la hacemos crecer? Gracias al comercio, que permite especializarse y esa especialización hace que uno se dedique a los vestidos y otros al pan, liberando los recursos y obteniendo así mayores beneficios. A ver, un médico en un hospital puede hacer todo lo que puede hacer el enfermero. Sí, está técnicamente capacitado para hacer todo lo que puede hacer el enfermero. Salvar una cuestión humana que es muy fuerte, que el enfermero es el que toca al paciente, lo toca, lo tiene que dar vuelta, lo tiene que bañar, es decir, ese contacto físico permanente con el paciente no es fácil, hace falta un estado de espíritu muy especial que es el que caracteriza a los enfermeros sobre todo. Pero el médico puede hacer todo lo que hace el enfermero y está calificado para hacerlo. Y es más, podemos presumir que lo va a hacer mejor, porque si ve una suba de temperatura o una caída de la presión, puede tomar una decisión inmediata o integrarla en el cuadro clínico completo del paciente que él tiene en su cabeza. Entonces va a terminar siendo más eficiente que el enfermero.
¿Y por qué hay enfermeros entonces? Porque 6 horas al día no necesito que esté el médico con el paciente, me basta un cierto nivel de control y esas 6 horas, en vez de tener el médico sentado dormitando al lado de la cama del paciente, me conviene tenerlo haciendo un trasplante. Entonces prefiero pagar al médico porque me va al enfermero, perdón, un salario, aunque no sea tan genial como el médico, pero que va a hacer todo lo que necesita hacer y lo va a hacer bien. Y al médico ponerlo a hacer trasplantes o cirugías estéticas, liposescultura, cirugía de nariz, o buscar la vacuna contra el coronavirus. Entonces a eso dedico al médico. Las cosas que van a ser más rentables para mi hospital que el enfermero. Supongamos que ustedes se reciben, ponen su estudio jurídico, lo instalan, y ustedes, hay dos partes de la tarea, una es la atención al cliente y otra es ir a tribunales. Bueno, ahora con la cuarentena no, está muy cómodo ir a tribunales, pero antes si no era hacer cola en la barandilla. Pero no hay que nos ven con esas carritos de maletas de aeropuerto que van con las pilas de expedientes, así. Y usted dedica 4 horas del día a barandillas en tribunales y 4 horas a atender a los clientes y redactar sus escritos. Ahora, se les presenta a un joven estudiante de cuarto año de la facultad que la verdad no tiene cero de experiencia, no sabe dónde queda tribunales, sabe que queda cerca de la Cañada y nada más, y que apenas entre se va a perder, por supuesto, y que va a hacer esa tarea, pero lo va a hacer mucho más lenta. Lo que usted hace en 4 horas, él va a demorar 6. Aparte, a veces te vas a saltar la barandilla o cosas así, aquí no, van a ser mínimo 6 horas por día, por las cuales vamos a tener que pagar. ¿Tiene sentido contratar al pasante? ¿Sí o no? Sí, profe. ¿Por qué? Porque yo las 4 horas que las perdí en tribunales las gano teniendo o haciendo escritos. O sea, redistribuyo mis horarios y tengo mejores ganancias porque escribo mejor, atiendo mejor. Esa es la razón, esa es la teoría de las ventajas comparativas. A ver, por ejemplo, limpiar la casa. Limpiar la casa nadie la limpia mejor que uno mismo cuando quiere limpiar. Sobre todo ya les va a pasar cuando tengan niñitos chiquitos, que van gateando con la nariz sobre el piso, que te tienen que tener muy limpia. Tal vez no es el mismo, un estándar de limpieza muy distinto aquí, posiblemente ahora son jóvenes hippies y nada más, pero van a tener que tener un estándar de limpieza muy especial. ¿Quién limpia mejor siempre? ¿El dueño de casa o el servicio doméstico que pueden contratar? Sería siempre limpia mejor el dueño de casa. Siempre. Pero limpia lo que se ve y lo que no se ve también. Pero ¿qué ocurre? Si ustedes son profesionales, esas 4 horas que te... A ver, tal vez podrían limpiar su casa en 2 horas y el servicio doméstico lo va a limpiar en 4 y no lo va a limpiar también. Pero a ustedes esas 2 horas les conviene estar ejerciendo su profesión, con lo cual van a ganar mucho dinero, se van a hacer ricos, y les conviene entonces pagarle el servicio doméstico, o cortar el pasto, o hacer un montón de tareas que ustedes podrían hacer y tal vez las harían mejor que la persona a la que contratan, pero lo importante es que los libera para hacer otra actividad, que es la rentable. El típico caso de los jardines maternales antes de la escuela, digamos, que se los hacen los niños, lo dejan así, lo dejan, y los padres trabajan, ganan dinero total. En ese primer periodo se entiende en la generalidad de los casos de que, eh, digamos, pueden llevar adecuadamente bien la educación del niño durante unas cuantas horas, una maestra jardinera y
sin necesidad del padre al lado. Esa es la teoría de las ventajas comparativas. ¿Se ha comprendido bien? Sí, profe. Bien. Ahora bien, la teoría de las ventajas comparativas hay que tener presentes ciertas cosas. Lo primero, esta ganancia de comercio que hemos visto que se genera, 2 vestidos y 3 kilos de pan, ¿cómo se distribuye? Está claro que los dos países ganan, pero no necesariamente los dos van a ganar lo mismo. ¿De qué depende que un país gane más que el otro? ¿Qué imaginan? En el comercio entre el país A y el país B, ¿cuál de los dos ganará más y por qué? Los dos ganan, pero no puede ser que ganen igual los dos, pero lo más habitual es que uno gane más que el otro. ¿De qué dependerá? ¿Qué pueden imaginar? De lo costoso que le salga a realizar el producto. Por ejemplo, si el vestido tarda más tiempo en realizarse, será más caro el vestido que el pan. Yo creo que también la dependencia a ciertos bienes que sí o sí se van a consumir y otros no. En el caso del pan, yo creo que los 12 kilos se van a vender sí o sí, y quizás los vestidos que sea la demanda en otra proporción, digamos. Quizás por ahí también pase. Interesante lo que he marcado, para la utilización de los recursos resultado, no tanto el consumo de los recursos, sino a la sustentabilidad de esos recursos en el futuro. A ver, lo que importa es la curva de demanda que enfrenta ese producto en el otro país, si es elástica o inelástica. Si los vestidos que produce el país A en el país B enfrentan una curva de demanda muy elástica en el país B, tienen una curva de demanda en los vestidos muy elástica. ¿Los productores del país A pueden subir fácilmente los precios? No. Mientras que el pan que está produciendo B, si ese pan tiene una curva de demanda muy inelástica respecto al precio en el país A, si los productores de B deciden subir los precios, ¿van a caer las ventas de pan en el país A? No, porque su demanda es inelástica. Entonces depende, fíjense, no depende del valor agregado, no depende de la tecnología incorporada, no depende de ninguna de esas cosas que a veces quieren engancharlos, depende pura y exclusivamente de la elasticidad de la curva de demanda, la elasticidad del precio de la curva de demanda que enfrentan en el país de destino. Curva inelástica pierde. El que tiene la curva de demanda más inelástica va a ganar menos que el que tiene la curva de demanda más elástica. ¿Se comprende? Sí, profe. Bueno, muchas gracias. Fíjense, no depende de la tecnología, no depende si estamos midiendo porotos o satélites. Es la curva de demanda lo que importa. Otra cuestión importante es que a ver, esto genera un proceso, si ustedes se fijan, de lo que sería una destrucción creativa. En el país A había molinos y en el país B había, el año anterior había hilanderías que cierran ahora con el comercio. Va a haber industrias que van a desaparecer en cada país y otras que van a crecer. Es un proceso de destrucción creativa. Se destruyen ciertas industrias y sobre sus cenizas nacen otras. Pero ese proceso de destrucción, mientras tanto, está dejando sin trabajo a los obreros del pan en el país a los panaderos. ¿Y entonces qué van a hacer? Van a hacer marchas, van a pedir un subsidio. Y fíjense que muchas veces los procesos políticos, los intereses del gobierno para la próxima elección, hace que intervenga en este proceso de destrucción creadora, distorsionando el proceso completamente
y sosteniendo a través de subsidios industrias que terminan siendo ineficientes. Otra cuestión es que yo tenga una ventaja no significa que dure. Profe, Puede haber te una escucho ruptura cortado. tecnológica. ¿Sí? ¿Se está escuchando muy cortado? Se me está bloqueando el internet. Ahora no, pero recién sí. Bueno, a ver, me acerco, tal vez he sido yo. Gracias. Que una ventaja exista no significa que sea durable. Una ruptura tecnológica, por ejemplo, puede destruir una ventaja. Brasil tenía ventaja en el mercado del caucho natural. Sí, nació Manaus en medio de la selva, una de las ciudades más bellas y ricas del mundo en su época, a principios del siglo XX, hasta que un mal día apareció el caucho sintético y a Manaus poco menos que se le tragó la selva. Entonces, de la misma manera que nuestra vida personal, una ruptura tecnológica puede ser una ruptura en los recursos que utilizamos, puede hacer que una ventaja se quiebre, a nivel internacional también. Entonces, no necesariamente una ventaja es perdurable por siempre, ni mucho menos. A mediados del siglo XX, ellos trabajaron mucho sobre la teoría de David Ricardo, y una conclusión diciendo, en el país B, producir pan es más barato que producir vestidos, y en el país A, producir vestidos es más barato que producir pan, es porque cada uno de esos países está enfrentando costos más bajos. El país B enfrenta costos más bajos para producir pan, y el país A, costos más bajos para producir vestidos. Y si tengo los costos más bajos, es porque piensen en la oferta y demanda de factores de producción. Es que hay una abundancia de los factores de producción que utiliza el PAN en el país B y una abundancia o sobreabundancia de factores de producción que utiliza el país A para producir los vestidos, y entonces, al ser muy abundantes esos recursos, tienen un costo bajo, me termina saliendo barato producir ese bien. Entonces, en definitiva, termina quedando atado el modelo de David Ricardo a una dotación de recursos. Si Argentina tiene muchas tierras fértiles, dedíquese a esto, dedíquese al campo y se acabó el problema. Ahora, mire, yo quiero hacer una industria de otra cosa y me voy a encontrar, bueno, con que hay pocos recursos de eso en la Argentina, poco, por ejemplo, recursos humanos calificados en esas áreas, y entonces no me van a salir caros y no voy a encontrar crédito porque todo el crédito va a ir al campo que hay muchas hectáreas y sabemos que es eficiente. Entonces, en definitiva, me termina matando la propia lógica del sistema. Va haciendo que nos dediquemos solo a aquello en lo que tenemos hoy una gran dotación de recursos. Y toda tecnología de ruptura dentro del sistema va a quedarse ahogada. En la década de los 50 y 60, Jan Timbergen desarrolló lo que se llama el modelo gravitatorio. El modelo gravitatorio consiste en esto: un mecanismo para predecir los flujos de comercio entre dos países en función de su distancia. Partamos de una idea de distancia geográfica para este primer momento, y su masa. Su masa medida como el PBI.
Entonces, si un PBI muy grande y tiene cerca un país con un PBI muy chico, claramente va a atraerlo como atraemos nosotros a la Luna. Y entonces, la mayor parte del flujo de comercio se va a poder explicar a nivel mundial por este modelo gravitatorio. Y dos países medianos, como, o más bien sí, medianos en PBI, como Argentina y Ucrania, que se encuentran lejos, no comercian nada, porque no hay gravedad que los afecte entre ellos. Y en cambio, la India y Bangladesh sí comercian entre ellos muchísimo porque están cerca y hay una diferencia muy grande de PBI. Con el tiempo se vio que es muy difícil medir el origen de las mercancías porque casi el 70% de las mercancías que se comercializan a nivel internacional en algún momento pasaron por una zona de libre comercio. Entonces, pues una mercancía de origen inglés que pasó por una zona de libre comercio en Jamaica, ahí se le hizo un tratamiento o se le pintó, se le hizo algo y de ahí siguió hasta nosotros. Entonces, ¿de dónde viene? ¿De Inglaterra o de la zona de libre comercio? Pasa a ser difícil medir. Y la distancia no es solo geográfica, en realidad se han ido elaborando con el tiempo indicadores de distancia que mucho más precisos, que incluyen, por ejemplo, la distancia lingüística, la diferencia de normas, las facilidades para movimientos de divisas entre los dos países. En definitiva, más que distancia, esa distancia piénselo en términos de costos de transacción entre los dos países. Y ese modelo explica realmente, les presenta, hacen los test y van a ver qué les da. Les explica muy, muy bien los flujos que están ocurriendo. Las ventajas competitivas. En la década del 70, la crisis del petróleo generó un cambio de esquemas y de patrones de comercio muy significativos. Y empiezan a aparecer jugadores en el concierto internacional de comercio que en definitiva no tenían dotación de recursos muy grande de lo que presumíamos por las ventajas comparativas y la del modelo Hess-Keroling, que era lo que tenía que darles la ventaja. No, no los tenían. Corea del Sur no tiene mucho acero, lo importa, lo tiene que importar, y aún así se transformó en el mayor constructor mundial de buques. ¿Y cómo? Bueno, tenía buenos ingenieros, pero aparte tenía un buen sistema bancario, y entonces empezamos a ver, sobre todo con Porter, que las ventajas, no sino las llamadas repetitivas, y que hacen la capacidad de gobernanza y gestión de la empresa, acceso al financiamiento, de su experiencia en un mercado competitivo, si nunca compitió, porque era un monopolio local. Es muy difícil salir al mundo y descubrir que tengo que competir. Va a ser su capacidad de investigación y desarrollo. Es decir, toda una serie de elementos que no están basados en la disponibilidad barata de recursos, sino que hace mucho y muy especialmente el cuadro institucional en el cual desarrolla la actividad su empresa, la empresa, y que va a llevarnos a que tengamos ventajas competitivas. Entonces, México puede ser el mayor productor mundial de televisores y Singapur y Corea competir contra Francia en construcción de buques, pese a que no tienen acero. Pero tenían un buen sistema bancario, tenían buenas escuelas de ingeniería, tenían mecanismos de captación de recursos y tenían una gobernanza en las empresas que hacía que no se robaran toda la empresa, y entonces pudieron salir a competir a nivel mundial. Dejan de
pasa a ser el nivel educativo, pasa a ser el respeto por las leyes, pasa a ser la agilidad en el desarrollo de negocios. Muchos de esos indicadores que veíamos de calidad institucional al principio de la materia en la unidad 1, mucho de eso aparece aquí en las teorías de Porter. Entonces está lo mismo que tengamos muchas tierras fértiles o no. A ver, ¿dónde se produce el cacao? Y el cacao se produce sobre todo en África del Sudoeste, en Namibia, por ejemplo. ¿Ustedes conocen una marca de chocolate de Namibia? No, son suizos. ¿Por qué? Porque los suizos tienen los chefs, tienen el sistema de control de calidad, son capaces de abrir fresco, tienen las buenas empresas de publicidad para hacerle el posicionamiento de la marca. Entonces, eso es lo importante, no el cacao. Yo puedo no tener cacao y ser un gran productor de chocolate, ser el señor Nestlé. ¿Se está comprendiendo esto? Sí, profe. Bueno, vamos esta última media hora con la teoría centro-periferia y la nueva teoría de comercio internacional. La teoría centro-periferia nace en la década del 50. Una serie de economistas reunidos alrededor de quien en su momento crea el Banco Central de la Nación y que van a reunirse en la CEPAL, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, en Santiago de Chile, y que van a hacer un estudio según el cual ellos van a determinar que los términos de intercambio externo de Latinoamérica con los países del primer mundo se han ido deteriorando permanentemente a lo largo de 100 años. Toma entre 1850 y 1950, Presbich, y él dice, miren, ¿qué son los términos de intercambio? Los precios de los productos que exportamos respecto a los precios de los productos que importamos. Entonces dice, con el tiempo, los precios, a lo largo de estos 100 años, nuestros precios de productos de los que exportamos, por ejemplo, productos primarios sobre todo, o no crecen poquito a lo largo de los 100 años, mientras que los productos industriales crecen mucho, y entonces cada vez nos sale más caro en cantidad de bienes. Si nosotros queremos comprar la misma cantidad de bienes extranjeros, los encontramos ahora más caros. Entonces necesitamos salir a vender más o buscar recursos de otro lado. ¿De dónde los podemos sacar? Y los vamos a sacar de nuestro ahorro nacional. Entonces va a decir que ese deterioro permanente a lo largo de 100 años de los términos de intercambio nos va a llevar a que vía el comercio exterior se generen transferencias del ahorro nacional de los países del tercer mundo hacia los países desarrollados. Entonces se va empobreciendo cada vez más el tercer mundo y enriqueciéndose a costa del tercer mundo el primer mundo. Ellos hablan de países centrales, las antiguas metrópolis coloniales y Estados Unidos, y la periferia, América Latina y las antiguas colonias, en las cuales los países centrales se dedicaron a la industria, dejando los bienes primarios a la periferia. Los bienes industriales van subiendo de precio a lo largo de los 100 años, mientras que los productos primarios o no suben muy poquito, y entonces, con el tiempo, nos encontramos con que para sostener nuestras compras de bienes industriales, porque estamos en el modelo Ricardia, nos hemos especializado, ellos en bienes industriales, nosotros en la periferia, aquí en productos primarios, los productos primarios que producimos no nos alcanza
para comprar los bienes industriales que necesitamos. Entonces empezamos a utilizar nuestro ahorro nacional, que termina yendo a los bolsillos de los ricos de los países ricos. ¿Se comprende lo que estoy planteándoles? Sí, profe, por mi parte sí. ¿El mecanismo es de transferencia? Sí. Bien. Entonces, ¿qué tendría que hacer un ministro de Economía? Piensen rápido frente a este escenario. Rápido, apuesten, vamos. Ser menos dependiente de los bienes. ¿Y cómo lo haría eso? Empezando a invertir y a generar industria que haga productos secundarios en vez de depender pura y exclusivamente de los Bien. de primera Y necesidad. bueno, tendría que proteger esa industria, porque las otras son muy eficientes. Hemos visto que en eso la protegería con barreras, con aranceles y con previsiones de importación, ¿verdad? Sí, sí. Y yo creo que en definitiva lograr no importar, porque si yo importo, empiezo a transferir ahorro nacional, y soy pobre y estoy enriqueciendo a los ricos, es algo suicida. Entonces lo que tengo que hacer es lo que se llama una industria sustitutiva de importaciones. Vamos a producir aquí. Pero mire que no somos eficientes, estamos tecnológicamente atrasados, nos va a salir caro este bien. Ya sé que me va a salir caro, pero lo vamos a proteger con barreras. Bueno, entonces estamos embromando a los consumidores que van a encontrar más caro. Sí, van a encontrar más caro, van a encontrar menor calidad, pero ese más caro y esa menor calidad es significativamente menos grave que todo el ahorro que estamos transfiriendo a los otros países, a los países centrales. Entonces, terminaremos produciendo Ford Falcon en la Argentina, el efecto Ford Falcon, de que pasamos 40 años produciendo un auto que ya no existía en ningún lugar del mundo, y acá lo seguimos llamando automóvil, era el Renault 12 y el Ford Falcon. Vamos a producir caro, mala calidad, ineficiente, pero aún eso es mejor que andar regalando nuestro ahorro nacional, por lo menos eso queda aquí en la Argentina. Hay una transferencia interna, pero queda dentro de la Argentina. Bueno, eso ha sido la política de la Argentina desde la década del 60 hasta hoy incluido, salvo el periodo que va del 90 al 2000, al 99, perdón. Salvo esos 10 años, todo el resto del tiempo, gobiernos militares, civiles, radicales, peronistas, híbridos, lo que fuera, siempre han sido la teoría centro-periferia y la industria sustitutiva de importación. El problema con esta teoría es que en realidad es una mentira grande como una casa. Dos de los más grandes expositores y quienes más la desarrollaron, Fernando Henrique Cardoso, que luego fue presidente de Brasil, y Teotonio dos Santos, el más respetado economista luego de Prefitch en la teoría. Bueno, Fernando Henrique Cardoso, cuando se presenta a las elecciones, el candidato, una periodista le dice, mire, en su discurso está diciendo todo lo opuesto. Él hablaba de liberar el comercio e integrarse al mundo. Y ella decía, pero usted en los libros decía que había que hacer lo opuesto. Ah, señorita, usted no leyó mi último libro, es lo que pasa. Y es cierto, en un libro sacado el año antes de la campaña electoral, decía que todo lo que había dicho antes era mentira. Antonio dos Santos va más y explica por qué mintieron. Él dice que en realidad estaban todos pagados por el Partido Comunista. Y les habían pagado para que favorecieran, alentaran el paso en América Latina. Recuerden que en la época de la guerra civil, el terrorismo, el Che y todo eso, hacia el comunismo, hacia la revolución comunista, pero que muy rápidamente se dieron cuenta que ciertas estructuras políticas y sociales tan propias del comunismo no encontraban buenas respuestas en América Latina. A ver, usted podía llevar 70 años de revolución en México con el PRI y quemando curas por donde quisiera,
pero los mexicanos siguen de rodillas ante la Virgen de Guadalupe. No importa cuántos años le ponga el PRI. Entonces, hay ciertas cosas que a América Latina no le cuajan del comunismo. Entonces dijeron, miren, si no podemos convencer a la gente de que se vuelva comunista, por lo menos convenzámosla de que el capitalismo es malo. Y así nace la teoría centro-periferia. Fue una fake news, un invento de políticos para convencer y embromar a la gente. Entonces decirle que el capitalismo genera al mismo tiempo para algunos países de desarrollo y para otros subdesarrollo, por eso había que alejarse del capitalismo, no decían volvámonos comunistas, sino alejémonos del capitalismo. Y era falso, se ha demostrado, estaban totalmente fraguadas las estadísticas, estaban dibujadas, lo tienen en el libro bien desarrollado, no voy a tomar tiempo ahora en eso. Era falso, al contrario, si ustedes miran en estos últimos 150 años, los precios de los productos primarios han subido más que los industriales. De las 21 naciones latinoamericanas, 17 ganaron en sus términos de intercambio. 2 empataron y hubo 2 sí que perdieron un poquito. 2 que perdieron un poquito. Pero no es que es un sistema de transferencia de riqueza de los países pobres hacia los ricos, ¿no? ¿Cuál es la ventaja de esta teoría centro-periferia? Que la culpa de los problemas que tenemos no es nuestra, sino de los capitalistas del extranjero que se enriquecen a costa de empobrecernos. Es muy cómodo por un político decir eso. No es porque sea un idiota o un inepto. Es culpa de un malvado que nos roba. Y a las empresas les cae de anillo al dedo porque permite mantener y enriquecer a millones, a empresarios capitalistas, porque no son socialistas, son capitalistas, que pasan a tomar una posición monopólica. Y lo más absurdo es que en muchos rubros, por ejemplo en la industria automotriz, no había ninguna fábrica argentina, eran todas empresas extranjeras. Entonces le dábamos a un grupo de empresas extranjeras, a 5 empresas extranjeras, el monopolio del mercado argentino para que nos cobraran el auto que querían el precio que quisieran. Es maravilloso y es una estafa, una gigantesca estafa. El primer país que se dio cuenta de que era una estafa era Brasil. Entonces inmediatamente abandonó el esquema de industria sustitutiva de importaciones y pasó a lo que se llama una industria sustitutiva de exportaciones. Si yo estaba exportando caucho natural, me apareció el caucho sintético y me destruyó el caucho natural, tengo que salir a buscar una exportación nueva. Entonces, ¿a qué se dedicaron? Se dedicaron a desarrollar industrias que exportaran. Si toman, por ejemplo, la fábrica de aviones de Brasil, Embraer, que recibió orígenes estatales, apoyos estatales de todas las clases y todo el más, sí. Cuando diseñó sus aviones, no los diseñó para no comprar aviones del extranjero, los diseñó directamente para vender. El avión Tucano, fabricarlo y venderlo para Brasil o a lo sumo sus aliados regionales, no es rentable. Necesito mínimo en un avión 200 en la serie para no perder dinero. Se diseñó para que fuera vendible en el mundo, por eso los pilotos de Francia, de Inglaterra y de una veintena de países en el mundo aprenden a volar con los aviones Tucano. El avión Pampa se diseñó para la Fuerza Aérea Argentina. Hemos hecho 15. Y a nadie más lo quiso comprar nunca. La única posible venta que tuvimos fue de 2 aviones Pampa a Costa Rica y por soborno al gobierno, según discute el Congreso de Costa Rica, que terminó bloqueando la compra e iniciando un proceso de juicio político del presidente. O sea, hemos diseñado mal. Porque lo que quisimos es industria sustitutiva de importaciones y no una industria sustitutiva de exportaciones. La teoría de centro-periferia ha sido pura y simplemente una espléndida y maravillosa estafa. Los detalles lo tiene el libro, no
la justificación con los números, digamos. ¿Dudas sobre esto? No, profe, por ahora no. Vamos a la más moderna de las teorías, la teoría vigente, por la cual Krugman se ganó el premio Nobel de Economía y lo pueden seguir cada más o menos 15 días en el New York Times, escribiendo sobre cualquier cosa menos economía desde los últimos años. Pero las teorías más lúcidas lo que hace es explicar algo que ninguna teoría había podido explicar, que era el comercio interindustrial. A ver, si vamos aquí, podemos explicar el comercio entre un país que producía bienes primarios y otro que producía bienes industriales, pero entre dos países que producen autos, ¿cómo lo explico? No hay manera en la teoría de David Ricardo. ¿Cómo explico que un ama de casa alemana compre una 4x4 norteamericana y que un norteamericano compre un Porsche? Sí, Alemania tiene una gran industria automotriz, ¿por qué no comprar ella un auto alemán y por qué el norteamericano va a comprar un Porsche en vez de comprar un Mustang o un Corvette? Lo que explica Krugman es que en realidad tenemos que trabajar sobre el concepto de ganancia de comercio. Y la ganancia de comercio no son solamente esos nuevos vestidos y hogazas de pan o kilos de pan que producimos, sino que se mide por el nivel de satisfacción de los consumidores, que es más alto ahora. ¿Por qué Porsche vende en Estados Unidos? Y bueno, porque fue capaz de comprender mejor los intereses, los deseos y las necesidades de un hombre urbano de 40 y pico años, recién divorciado, que quiere un auto para salir con su amante y de que no puedan ni entrar la familia, que las empresas norteamericanas, y las empresas norteamericanas comprendió mejor las necesidades del ama de casa alemana, que tiene que ir a las autobahn, a las autopistas, que muchas todavía siguen sin límite de velocidad, y tiene que entrar entre autos súper veloces y camiones. Entonces quiere un tanque, entonces le ofrezco una 4x4. Entonces con eso se siente un poquito más segura. Lo entendieron mejor que Mercedes-Benz o que Audi. Se refiere a la capacidad de comprender y satisfacer las necesidades de los clientes del mercado mejor que los competidores locales. Lo más interesante de esta teoría, primero que es cierta y muy real, y que antes veníamos con, fíjense, Pesquerolin, la dotación de recursos, el modelo gravitatorio, la distancia, la teoría centro-periferia, bueno, ni hablemos, pero en ventajas competitivas, quiera que no, eran también un elemento. Muchas de las ventajas eran generadas por el Estado, ¿verdad? Aquí no. Son las empresas, es la capacidad, la función marketing de la empresa lo que me va a permitir exportar. Es la función marketing de la empresa. Entonces, si tengo una empresa que estudia, comprende y satisface mejor las necesidades de los consumidores que las empresas locales de nuestro país, vamos a tener comercio. La mundialización, y para cerrar con con el concepto de globalización, es un proceso que la OCDE define de tres etapas. Primero, un aumento de las exportaciones, luego una transnacionalización, es decir, implantación de inversión en el extranjero, finalmente la globalización, que es cuando ya tenemos redes mundiales de producción, de información y de financiamiento. Redes mundiales de producción, información y financiamiento. Cruet, un gran autor francés, él explica la globalización como un movimiento de una informalización planetaria de representaciones y modos de vida. A ver, que las personas van a seguir por una reproducción colectiva y que se apoya este proceso en bienes muy estándares y en iconos que van a incitar al mimetismo.
Vamos por atrás, iconos que citan el mimetismo. Supongamos Messi, todos los niños del mundo, la mitad de los niños del mundo con la remera de Messi, del Barcelona. Y los productos son estándares porque para hacerlos baratos necesito líneas estándares. Entonces, nada de adaptación específica al cliente. El producto es fundamentalmente estándar. Pequeñas adaptaciones poco costosas y nada más. Pero lo más importante es esta uniformización planetaria de representaciones y modo de vida. Hace 100 años a ninguna persona en China se le ocurrió que podía ser libre. Ahora ven lo que está ocurriendo en Hong Kong. Los levantamientos que hay contra el régimen comunista, porque se han convencido de que tienen derechos, que los humanos tienen derechos, que los chinos también. Y antes no, jamás se le hubiera ocurrido a lo largo de los últimos 3000 años pensar a un chino que tenía derecho a expresar libremente por la prensa su opinión. Jamás se le había ocurrido. Entonces, un joven en Bangladesh, un joven en China, un joven en Bulgaria, un joven en Utah, se sienten que tienen los mismos derechos. Es algo muy nuevo. Y se ven a sí mismos de la misma manera. ¿Eso qué nos lleva? Una uniformización planetaria de representaciones y de modos de vida. Van a ver la justificación y explicaciones del libre comercio, mayor productividad, menos precios, variedad, baja de costes. Y de lado de las restricciones vamos a ver la idea de una protección a la industria local. Aquí está. A cambio de que los consumidores paguen precios más altos, pero estoy favoreciendo a las industrias. Fíjense que de vuelta es como la inflación. Favorezco a las industrias y perjudico a los pobres. Lo más importante, que ya van a revisar bien los detalles, las barreras arancelarias y las no arancelarias, que son las más graves, porque no tengo manera de vencerlas, por ejemplo, y van a ser muy importantes y las vamos a estudiar en detalle cuando analicemos el GATT y el OMC, el sector agrícola. Lo que vemos en la imposición de los aranceles es que si imponemos un arancel, se van a reducir las importaciones porque se van a encarecer. El gobierno se va a llevar una parte por medio del arancel, evidentemente. Pero lo que tienen aquí, en rojo, y aquí, este sector en rojo, es una pérdida neta de eficiencia en el sistema. Se presenta un encarecimiento en el mercado local, hay menos personas que van a obtener satisfacción, hay una transferencia de los consumidores a las empresas y al gobierno, a las empresas locales y al gobierno, y además lo mismo que veíamos en monopolio, hay una pérdida neta que no se recupera. La pierden los consumidores y no la ganan ni las empresas ni el gobierno. Simplemente se pierde. Eso es claramente ineficiencia en la asignación de recursos. Bueno, ¿dudas? No, profe. ¿No hay más dudas por ahora? Bueno, ya les van a surgir. El martes próximo vamos a seguir con este tema. Profe, le hago una consulta. Sí, señor. Es con respecto al recuperatorio, que es el martes que viene, ¿puede ser? Sí. La consulta es, en mi caso yo tengo que recuperar el primer parcial. ¿Son solamente preguntas del primer parcial o te integran también el segundo? No, recupere parcial ausente o aplazado. Perfecto. Muchísimas gracias, profe, entonces. Por favor, muchos éxitos. Bueno, muchas gracias por haber participado de esta reunión. El mail está cargado en el aula virtual y nos vemos el martes próximo. Los que tienen que recuperar, rinden el recuperatorio y el resto
en la clase, continuando con sector externo. Bueno, profe, nos vemos el Está martes. viendo, profe, hasta luego. Hasta luego, Dios los bendiga, muchas gracias. Finalizo la grabación.